Brújula Cabeña con Susana Satarain. Continuamos. Hola, buenas tardes. Soy Claudia Padilla y hoy estaremos compartiendo en este espacio que hemos denominado Sé Consciente, temas que son de todos aquí en Los Cabos y en Baja California Sur. Gracias a Susana Satarain por recibirme en Brújula Cabeña y un saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha en Exa FM. Que tengan una linda tarde y pues bueno, hoy vamos a hablar de qué hacer con los residuos. Y específicamente vamos a hablar de los residuos inorgánicos que podemos nosotros reciclar. Y es importante hablar de esto porque si todo lo echamos junto a una bolsa en la basura, pues se van a generar grandes cantidades en los rellenos sanitarios. Pero si hoy aprendemos a separar, pues entonces vamos a hacer un cambio y vamos a ir cambiando de lo que es una economía lineal a una economía circular. Entonces, llevar los materiales a un centro de acopio para reciclar es una forma efectiva de contribuir al cuidado del medio ambiente y así, evidentemente, promover la economía circular. Los materiales que puedes llevar a un centro de acopio para reciclar generalmente incluyen lo siguiente. Lo primero es papel y cartón. Es importante que consideres que esto abarca periódicos, revistas, cajas de cartón, papel de oficina, envases de cartón. Es importante que el cartón no esté encerado, pero lo puedes llevar. Incluso yo te diría que en esta categoría podemos incluir los materiales hechos de Tetra Pak. Simplemente hay que abrirlos. De pronto cuesta un poquito de trabajo, pero si tomamos unas tijeras o un cúter, quitamos la tapita, los abrimos, los enjuagamos y así los podemos llevar al centro de acopio. ¿Qué más podemos llevar al centro de acopio? Pues los plásticos, lo que denominamos el PET. Estos plásticos, y generalmente si te fijas en las botellas, vas a encontrar un triangulito. En este triangulito viene un numerito y en este numerito dice 1, 2, 5, 7. Entonces, es importante que consideres que los envases de plástico, de acuerdo a su número, se pueden llevar a los distintos centros de acopio. Y son botellas de bebida, bolsas de plástico, contenedores de alimento y bueno, pues cualquier otros objetos de plástico que sean reciclables, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día compré un pastel y me di cuenta que la base de ese pastel, dentro del numerito, era un numerito que decía, creo que número 6, y era un numerito y era un color oscuro, como color negro, y eso no me lo recibieron en el centro de acopio. Entonces es importante ver qué plástico sí y qué plástico no. Generalmente todo lo que es el plástico transparente, como por ejemplo las carteras de huevo, se reciben muy bien en los centros de acopio, ¿no? El vidrio por el momento en Baja California Sur no se está recibiendo en los centros de acopio, pero muy pronto estamos trabajando en el clean-up para que en algunos centros de acopio sí se reciba y algunas vidrieras nos reciban individualmente los vidrios. Pero en la mayoría de los centros de acopio en el municipio de Los Cabos no se está recibiendo vidrio. Vamos a hacer un esfuerzo porque así sea. ¿Qué más se recibe? Pues los metales, las latas de aluminio, los envases de metal, pueden ser latas de refrescos, pero también pueden ser latas de cualquier otro alimento. Todos los objetos que sean de metal reciclable los puedes llevar al centro de acopio. Los electrónicos, y a veces de pronto que se nos descompuso la cafetera. Bueno, pues estos electrónicos o las computadoras que ya son viejísimas, ¿no? Teléfonos móviles que ya dices, ¿cómo este teléfono móvil lo sigo guardando, no? En lugar de estar acopiando en casa, pues todo eso lo puedes llevar al centro de acopio y ahí te lo reciben. También hay que verificar porque algunos centros de acopio te reciben ropa y textiles. Y a mí esto pues me parece muy importante porque en lugar de estar consumiendo y comprando y cada vez comprando más, pues qué tal que reutilizamos. Y fíjense que hay algunos centros escolares en donde cada 6 meses
hacen como esta colecta de uniformes y entonces vienen las personas, ubican la talla y simplemente se los llevan. Y esto es maravilloso porque no hay necesidad de estar comprando tanta ropa, tantos textiles que al final del día pues se pueden volver a utilizar, ¿no? Y de pronto vemos a los hermanitos, ¿no? El menor que está usando la ropa del mayor, y eso es fabuloso, en realidad eso es fabuloso, porque estamos contribuyendo a nuestro medio ambiente. También es importante hablar de aceites. Y aceites me refiero, pueden ser aceites de coche, pues el aceite con el que estás cocinando en tu casa. Simplemente hay que colarlo, porque no debe de llevar residuos inorgánicos o orgánicos. Simplemente hay que colarlo y entonces ese aceite pues ya te lo llevas al centro de acopio. Las pilas o las baterías también se pueden llevar a un centro de acopio. ¿Qué hacer con las pilas o con las baterías? Bueno, pues las tapas por los dos polos y una vez que ya las tapaste en cada uno de los polos, las sellas con un Durex, con un masking tape, ya las llevas a entregar al centro de acopio. Si son muchas, las pones en una botella y entonces tapas la botella, o en un contenedor y entonces entregas el contenedor. Es importante porque luego las pilas con el tiempo se derraman, el líquido se derrama, entonces para que no sea un contaminante hay que tapar los polos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que en realidad y en general se recibe en un centro de acopio. Es importante que hay que recordar la disponibilidad de estos servicios. En general, en los municipios, los centros de acopio abren de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Hay que buscar la ubicación. Si ustedes se meten a la página de San José Cleanup Day, ahí tenemos los centros de acopio en donde se están recibiendo en el municipio de Los Cabos todos estos residuos. Antes de llevar tus materiales a un centro de acopio, es recomendable que verifiquemos qué materiales sí se reciben y qué materiales no se reciben. Y por último, como te decía, que estén limpios. Hay que separarlos adecuadamente y hay que compactarlos. Sobre todo el aluminio se puede compactar. Entonces, bueno, el reto que yo les quiero lanzar esta semana a nuestra querida audiencia de Exa FM es, a ver, ¿cómo le vas a hacer para la semana que viene llevar a un centro de acopio el plástico o el metal? Escoge uno de los residuos que mencioné y llévalo. Vas a ver qué padre se siente el decir, wow, estoy separando en mi casa todos estos residuos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación que yo te quiero hacer. Contéstanos, cuéntanos cómo te va con esta separación, cómo te va con el manejo de estos residuos y estamos a tus órdenes. Nuevamente, soy Claudia Padilla y esto fue nuestra cápsula de Sé Consciente en Brújula Cabeña con Susana Satarain. Saludos a ti, Susana, a todo el público de Exa FM y que tengan una lindísima tarde.